Bienvenidos, familia de Alcance Victoria Cali. En esta mañana, una vez más, te damos la bienvenida a tu servicio de celebración. Queremos pedirte que ahí donde estás puedas compartir el link, el enlace con más personas, porque sabemos que el mundo está necesitado de la palabra de Dios. Amén. Y sabemos que puede ser de mucha bendición. Y quiero pedirte que ahí donde estás tú puedas cerrar tus ojos, inclinar tu rostro. Vamos a hacer una oración y vamos a dar inicio al servicio de celebración. Amén. Cierra tus ojos, inclina tu rostro ahí donde estás. Padre, en el nombre de Jesús, te damos toda la gloria y toda la honra. Bendecimos tu nombre. Gracias, porque lo que el enemigo usó para mal, hoy tú lo usas para la gloria, para la honra y para la extensión de tu reino, Señor. Toma el control del servicio de principio a fin. Prepara cada corazón, Dios mío, que hoy está conectado con nosotros, Dios mío, para recibir tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús le damos gracias. Y si estás agradecido con Dios, ahí donde estás, dale un fuerte, pero fuerte aplauso al Señor. Y vamos a gozarnos porque nacimos para alabar y para glorificar el nombre del Señor. Así que dale palmas al Señor en esta mañana. Aleluya. Ellos piensan que no puedo vivir. Vamos, dile que la vida es aburrida, que la vida es aburrida junto a ti. Oh, pues no saben que yo estaba muerto sin ti.
otro día. El salmista David dijo que es mejor estar un día en la casa que 1000 fuera de ella. Y vamos a declarar en este domingo de celebración que Él está vivo, que Él no está muerto, que Él todavía vive. Aleluya. Si tú estás ahí todavía conectado con nosotros, quiero que no te desconectes, no te distraigas, no te vayas, y vamos a seguirnos gozando en esta mañana. Aleluya. Oh, te alabamos, Jesús. Vive, Él vive, por siempre reinará. Vamos, dile, Él vive. Vive, Él vive, mi Cristo vivo está. Aleluya, vamos a darle palmas al Señor en esta hermosa mañana. Vamos a saltar, aleluya. Oh, 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 aleluya. Oh, 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 aleluya. Oh, oh, aleluya. Oh, oh, aleluya. Muerte, ¿dónde estás? Vamos, dile, ¿dónde tu aguijón? ¿Dónde tu aguijón? Oh, Cristo el vencedor. Vamos, dile, Él te derrotó. Él te derrotó. Él resucitó. Él resucitó. Brilla como el sol. Vamos, dile, consumió el temor. Oh, nos hizo vencedores. Más que vencedor. Oh, 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 aleluya. Oh, 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 aleluya. Jesús se ha exaltado. Él ha resucitado. Vive, Él vive, por siempre reinará. Vamos, dile, Él vive. Vive, Él vive, mi Cristo vivo está. Aleluya. Oh, 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 aleluya. Vamos a dar palmas al Señor en esta hermosa mañana. Gloria a Dios. Vamos a decirle que Él resucitó. Él resucitó. Dile, brilla como el sol. Oh, consumió el temor. Nos hizo vencedores. Más que vencedor. Vamos, levanta tus manos al cielo en esta mañana. Oh, 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 aleluya. Jesús se ha exaltado. Él ha resucitado. Vive, Él vive, por siempre reinará. Vamos, una vez más, Él vive. Vive, Él vive, mi Cristo vive. Vive, Él vive, por siempre reinará. Vamos, dile, Él vive. Vive, Él vive, mi Cristo vivo está. Vamos, levanta tus manos al cielo en esta mañana. Levanta tus manos, porque el mismo poder que venció al enemigo en la cruz, ese mismo poder está en tu vida, ese mismo poder está en tus hijos, está en tu familia. Así que vamos, levanta tus manos y decláralo en esta mañana. Vamos, el mismo poder. El mismo poder al enemigo derrotó. El mismo poder el que en mí vive. El mismo poder al enemigo derrotó. El mismo poder. Vamos, una vez más, una vez más. El mismo poder al enemigo derrotó. Esta mañana, aleluya. Vive, Él vive, por siempre reinará. Vamos a decir una vez más, Él vive. Vive, Él vive, mi Cristo vive. Vive, Él vive, por siempre reinará. Vive, Él vive, mi Cristo vivo está. Aleluya. Oh, oh, aleluya. Oh, oh, aleluya.
esta mañana. Vamos a adorar la presencia de Dios en este día. Levanta tus manos al cielo en esta mañana. Levanta tus manos al cielo en señal de adoración. No te distraigas, no te vayas, no te desconectes, más bien invita a alguien a que se conecte en esta mañana, porque Dios quiere hacer algo sobrenatural, porque Dios quiere hacer algo especial. Oh, te adoramos, Jesús. Vamos, levanta tus manos al cielo en este día. Levanta tus manos al cielo y vamos a darle la gloria. Vamos a darle la honra a aquel que se la merece. ¿Sabes algo? Hoy es un día especial. Hoy es el día que el Señor ha preparado para que tú y yo estemos conectados con Él. El tiempo es hoy, hoy es el día, no es mañana, no es pasado mañana, es hoy. Así que levanta tus manos al cielo y empieza a adorar al Señor con tus propias palabras. ¿Sabes algo? Alguien en una ocasión dijo que la única oración que Dios no escucha es la que no se hace. Si quieres que Dios te escuche, habla con Dios, porque Él está ahí para escucharte. El oído de Dios está inclinado hacia la oración que estás haciendo en esta mañana. Levanta tus manos al cielo y vamos a adorarlo, vamos a darle la gloria, vamos a darle la honra. Oh, te adoramos, Jesús, te adoramos, te adoramos. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar con presencia, Señor, poder. A los que estamos aquí, vamos a decir una vez más, quiero levantar a ti mis manos. Quiero levantar a ti mis manos. Oh, maravilloso Jesús, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Solo llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús. Vamos, dile lo que harás en mí. Lo que harás Creo en ti, Jesús, creo en ti, Jesús. Vamos, dile, creo en ti. Creo en ti, Oh, en lo que harás en mí, en lo que harás en mí. lo que harás en mí. En mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, Recibe toda precioso Hijo de Dios, Hijo de Dios. Aleluya, Señor. Te adoramos, te adoramos, te adoramos. No te desconectes, no te distraigas, no permitas que nada robe este tiempo tan especial. Dice la Biblia, probadme ahora en esto y verás si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendiciones hasta que sobre y abunden. Así que yo voy a invitarte y motivarte para que ahí donde estás empieces a orar por una lluvia de bendiciones. Porque Dios va a bendecir tu hogar, Dios va a bendecir tu vida, Dios va a bendecir tu familia, Dios va a bendecir tu trabajo. Pero es necesario que tú lo creas. Dice la Biblia que para el que cree todo le es posible. Así que vamos a declararlo en esta mañana. Aleluya. Haz
haz llover. Y le rompe las fuentes, rompe las fuentes del cielo, haz llover. Vamos, dile una vez más, haz llover, haz llover. Rompe las fuentes del cielo, haz llover. Vamos, dile, haz llover, haz llover. Oh, empieza a orar ahí en tu casa, a clamar ahí en tu hogar, con tu familia, con tus hijos, porque Dios va a bendecir. Oh, haz llover, haz llover. Rompe las fuentes del cielo, haz llover. Una pequeña nube del tamaño de una mano, y esa es la señal de que tu lluvia va a caer. Rompe una pequeña nube del tamaño de una mano, y esa es la señal de que tu lluvia va a caer. Haz llover, haz llover. Vamos, dile, rompe las fuentes del cielo, rompe las fuentes del cielo, haz llover, haz llover. Rompe las fuentes del cielo, haz llover, haz llover, haz llover. Oh, sobre cada vida, cada familia, Las fuentes del cielo, haz llover. Vamos, dile, haz llover, haz llover. Rompe las fuentes del cielo, haz llover. Vamos, dile, haz llover. haz llover. Ahí en tu casa, ahí en tu hogar, ahí con tu familia, tú que estás conectado. Rompe las fuentes Oh, del cielo, dile una vez más, haz llover, haz llover. haz llover, Oh, haz llover, haz llover. haz llover. Jesús, rompe las fuentes del cielo. Rompe las Te adoramos, fuentes Jesús. del cielo. Te adoramos, te adoramos, te adoramos, Dios. Señor, una vez más a ti damos gloria, a ti damos honra, exaltación, honor, porque solo tú lo mereces, bendito Dios. Gracias por darnos la oportunidad y el privilegio de poder adorarte, Señor. Gracias. Oh, recibe gloria, recibe honra en esta hermosa mañana. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor en esta hermosa mañana. Sosténle ese aplauso fuerte al Dios de la gloria en esta mañana. Dale gloria, dale honra a través de un aplauso fuerte al Señor. Aleluya, gloria a Dios. Alcance Victoria Internacional presenta una serie original vista por todo el mundo. Tesoro. Historias verdaderas. Para el mundo ellos eran rechazados, pandilleros, drogadictos, marginados por la sociedad, pero hoy los conocemos como tesoros. Estas son las historias verdaderas de sus vidas. No te pierdas este programa que cambiará tu vida. Próximamente. Bueno, primero que todo, le damos la honra y la gloria a Dios por este evento que se ha hecho realidad, gracias al Todopoderoso, y le damos gracias también a la gente que ha colaborado con esta humilde labor, con esta gran ollatón comunitaria, que gracias a Dios se ha repartido más de 1.500 almuerzos para la honra y gloria de Dios. Queremos resaltar los comerciantes del sector de Villa del Lago, Mercalago, Casa Grande, Rancho de Santa Elena, Supermercado Caliche
y muchas personas que se unieron a esta hermosa labor que hoy se dio con todo el amor de Dios en compañía de la Fundación Deportiva y Social para la Paz de Colombia, los capellanes de paz, Alcalde Victoria, la veeduría, y seguimos cada día siendo instrumentos en las manos del Señor, que cada día el Señor permita ser esa cadena para muchos. Gracias le damos a todos y la honra y la gloria sea para Dios. Dios les bendiga. En esta tarde estamos aquí en el barrio Belisario Betancur y nos hemos unido con los hermanos capellanes de paz, y en este lugar hay mucha necesidad, pero se ha suplido en este día la necesidad. Se les ha brindado un delicioso almuerzo, se les ha brindado palabra de Dios, también cánticos de rap, dramas, y como pastor de la iglesia Alcance Victoria aquí en Cali le doy gracias a Dios por esta invitación, y también queremos darle gracias a todos los que se unieron y hicieron parte de esta gran obra social que se hizo hoy domingo 2 de agosto, aquí en este barrio Belisario Betancur. Gracias a Dios y a la unidad de los capellanes de paz y Alcance Victoria, este proyecto se ha llevado a cabo, un proyecto de evangelismo, un proyecto de paz. Muy buenos días, amada familia de Alcance Victoria Cali. Bienvenidos a nuestro servicio de celebración. Les invitamos que juntamente con su familia puedan estar acá pendientes, conectados a este servicio. Es un día especial para celebrar que Cristo vive, y le enviamos un saludo muy especial a nuestra familia allí en Jamundí, el centro evangelístico. Un abrazo a Sandra, a Fabio, a cada uno de los hermanos que son parte importante de nuestra iglesia, y un abrazo y un saludo muy especial también al Centro Victoria de Santa Elena, que son nuestros hijos que están allí levantándose, hombres que le están creyendo a Dios y son líderes en potencia que Dios está levantando en esa casa. Les enviamos un abrazo y les amamos. Dios les bendiga. Les damos una bienvenida en este día a cada uno de ustedes, también a las familias que están en las casas allí viendo esta celebración donde celebramos que Cristo vive. Bueno, Eugenia, y hay una palabra especial de dar, de saber que Dios ha sido fiel en nuestras vidas. Sigue, Eugenia, con la palabra. Amén. Tenemos nuestra palabra de ofrenda en Marcos 12, 41 al 44. Dice así: estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo, que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Podemos ver cómo Jesús, si tú y yo somos cristianos y sabemos que Jesús murió y resucitó, sabemos que Él está en medio de nosotros. ¿Tú crees que Jesús está mirando la actitud con que tú das la ofrenda? Reflexionemos en esto para que aprendamos a dar. Así es. Bueno, y vamos a darle 3 formas de dar que tenemos acá en nuestra iglesia. A continuación va a salir una cuenta de banco donde pueden depositar sus diezmos, sus ofrendas, o también hay números de teléfonos donde ustedes pueden llamar y organizar su dar, y también pueden venir a la iglesia los días miércoles de 4 a 6 de la tarde. Amén. Y te invitamos a que nos sigas por Instagram, YouTube y Facebook. Compártelo. Tienes un amigo, tienes un familiar, compártelo para que ellos también sean bendecidos de la palabra de Dios. Amén. Bueno, y ya le dimos al Señor, ya estamos con un corazón dispuesto para lo que Dios quiere hacer en este día. Y bueno, recibimos a nuestro pastor que trae una palabra muy hermosa. Entonces, con ustedes, nuestro pastor José Romero. Hermanos, buenos días, iglesia, familia. En esta mañana quiero saludarlos y quiero bendecirlos de parte de Dios. Quiero que esté atenta y atento a lo que Dios va a hablar a través de su palabra. Yo creo que Dios trae una palabra especial
para cada uno de ustedes, porque cada uno de ustedes son especiales para nuestro Dios, para nuestro Padre Celestial. Quiero también motivarles de que cada viernes y cada domingo, el día viernes a las 7 de la noche empieza la transmisión en YouTube, pero también quiero que a las 6 usted esté orando, esté clamando. A las 6 ahí orando por los presos, orando por los enfermos que están en las clínicas, en los hospitales, en cuidados intensivos, orando por su hogar, por sus hijos, orando por finanzas, orando por la salud. También quiero motivarle a que ore por mi familia, ore por mí, ore por mi esposa, mis hijas, ore por el liderazgo. Todos los viernes y los domingos los hermanos en el hogar. El viernes a las 6 están orando, el día domingo a las 10 de la mañana ellos están clamando, intercediendo por sus familias, por la iglesia, por el liderazgo. Gloria al Señor. Y el tema de hoy domingo ya 9 de agosto, el tiempo va corriendo, el tiempo va aceleradamente. Entonces el tema de esta mañana es: hasta aquí nos ha ayudado el Señor, o hasta aquí nos ha ayudado Dios, que es lo mismo. Entonces el tema es: hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Aleluya, el Señor es bueno. Quiero que vayamos a Primera de Samuel capítulo 7. Primera de Samuel capítulo 7, en el versículo 7 en adelante, y vamos a leer la escritura con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel. Y al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos, tuvieron miedo, tuvieron temor los hijos de Israel. Versículo 8. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Verso 9. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. Dice la palabra que clamó Samuel a Jehová por ayuda del pueblo de Israel, y Jehová, el Señor, escuchó la voz del profeta Samuel. Aleluya. Versículo 10. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos, y los atemorizó, los confundió, y fueron vencidos delante de Israel. Versículo 11. Y saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo de Becar. Versículo 12. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Versículo 13. Así fueron sometidos los filisteos, y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel, y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Quiero que oremos en esta mañana. Padre, gracias, Dios mío, por su presencia. Gracias, Dios mío, por su fidelidad. Dios mío, toma el control de este lugar, toma el control de mi vida. Señor amado, dame mucha gracia y dame mucho favor para predicar su palabra. Dios mío, Señor amado, mira la necesidad, Dios mío, mira la necesidad de cada persona, Señor amado, la necesidad de cada hogar, de cada familia, Señor. Si hay necesidad, Dios mío, Señor, de un milagro, Señor, escucha la oración, el clamor, Dios mío. Si es una oración, Dios mío, de sanidad, Señor, si es una oración de restauración, si es una oración, Dios mío, Señor amado, que sea usted respondiendo al clamor y a la oración de su pueblo, de sus hijos, Dios mío, Señor amado, que están delante de su presencia, Padre. En esta mañana recibe toda la gloria y toda la honra, porque usted se la merece, Dios mío, Señor, porque creemos
que usted nos ha ayudado, Señor, que usted ha sido fiel para con cada uno de nosotros, Dios mío, porque usted nos ha librado, Dios mío, Señor, del lazo del cazador y de la peste que destruye. Andábamos muertos, Dios mío, Señor, en el delito, en el pecado, pero ahora estamos vivos para dar testimonio de su grandeza, para dar testimonio de su gloria, de su poder, Dios mío. En el nombre de Jesús, llena este lugar de su presencia, Señor. Llena este lugar con su presencia, Señor. Que cada persona que se ha conectado en esta mañana, Señor, esté atenta y atento, Señor, a lo que usted les quiere hablar, Dios mío. Que sean oidores, pero no tan solamente oidores, sino también hacedores de su palabra. Bendícelo, Señor, a través de mi vida. Úsame de una manera especial. En el nombre de Jesús le doy toda la gloria y toda la honra al Señor. Amén y amén. Aleluya. Gloria al Señor. Entonces, para saber qué pasó, hay que ir a la idea central, que es el contexto del texto. Es que a pesar de la infidelidad del pueblo al menospreciar a Dios como rey de ellos, Dios sigue fiel a su pacto y por amor a quienes lo habían despreciado, levantó a un rey escogido, a David, ungiéndolo para gobernar sobre ellos. Samuel dirigió a Israel y fue juez de ellos toda su vida. Hermana y hermano, el profeta Samuel, desde que empezó a gobernar y a ser juez de ellos, él estuvo ahí por toda su vida sirviendo hasta sus últimos días. Y podemos mirar también que Saúl fue el primer rey de Israel, pero dejó un legado de tristeza, un legado de dolor por la desobediencia. Por la desobediencia. Porque tomó en poco el reinado, el ministerio que Dios le había dado, y cayó en desobediencia. Y la desobediencia trae trae castigo, trae problemas a nuestras vidas. Y tuvo muchos problemas Saúl. Esta desobediencia lo llevó a tener muchos problemas. Podemos mirar que Saúl, por su desobediencia, cuando fue a la guerra y fue alcanzado por un flechero y fue herido, él sintió que ya prácticamente no podía seguir y le dijo a su escudero o el que andaba con él, que le pidió el favor de que lo matara. Y este hombre no lo quiso matar. Entonces dice la palabra que agarró la espada a Saúl y se tiró sobre ella, se mató él mismo. Y el escudero, el hombre que andaba con él, al mirar esto y estar lleno de susto, hizo lo mismo que Saúl, se mató. Pero podemos mirar que la desobediencia no solamente lo llevó a él a la muerte, sino que también llevó a la muerte a su hijo, a Jonatán, lo llevó a la muerte. Y dice que también los filisteos hicieron matanza ahí en su casa, en su hogar, por la desobediencia. Por la desobediencia. La desobediencia es rebelarse contra Dios. Y es tan malo como consultar brujos y adivinos. La desobediencia es rebelarse contra Dios. Y es tan malo como consultar a brujos y adivinos. Y no está bien. No está bien que usted y yo desobedezcamos al Señor. El Señor ha sido bueno, el Señor quiere lo mejor para su vida y para mi vida. Dios quiere que seamos valientes, que seamos esforzados, que valoremos lo que Dios ha hecho con la vida de cada uno de nosotros. Él nos ha perdonado el pecado, Él nos ha lavado con su sangre, Él nos ha dado la oportunidad de ser libres de toda culpabilidad, libres de todo menosprecio. Él nos ha hecho libres a la mayoría en este ministerio que hemos llegado, nos ha hecho libres de problemas de alcohol, de drogas, de violencia. ¿Cómo no amar a Dios? ¿Cómo no valorar
lo que Dios nos da, lo que Dios nos encarga para sacarlo adelante. Si el pecado nos llevó a muchos de nosotros a sufrir, a perder la familia, a perder un empleo, a dejar todo tirado. Algunos dejaron la familia tirada, algunos dejaron la esposa, los hijos, el trabajo, perdieron el negocio. El enemigo por poco acaba con la vida, pero hoy yo quiero traerle a memoria lo que Dios ha hecho por usted, lo que Dios ha hecho por su vida, para que usted no lo tome en poco, para que lo valore. Porque cuando Dios le da la oportunidad de servir y ejercer algo dentro del ministerio, dentro de la iglesia, es para que lo saque adelante, no para que se vaya dejando todo tirado por algún problema, por alguna necesidad, por alguna situación. No hay argumentos, no hay excusas para uno dejar todo tirado y no servir a Dios. Hay que servirle a Dios, porque Dios no se agrada de la desobediencia. Dios quiere hombres y mujeres que obedezcan a su palabra, que sean obedientes al llamado, que sean obedientes a la visión, que amen a Dios, que amen Alcance Victoria, que amen esta visión, que amen las almas, aleluya. Hombres y mujeres agradecidos con Dios, aleluya, gloria a Dios. Y quiero que vayamos al contexto de lo que hemos leído en el día de hoy. Quiero que vayamos al contexto. En Primera de Samuel, para entender más, en Primera de Samuel capítulo 4, ahí podemos mirar o podemos hablar de dos batallas. Y en Primera de Samuel capítulo 4 podemos mirar que hubieron dos batallas. Y en la primera batalla murieron casi 4,000 soldados. Eso está en Primera de Samuel capítulo 4, en el versículo 2, dice la escritura: los filisteos se prepararon para atacar a Israel. Y empezó el combate. Derrotaron a los israelitas y matando en la batalla alrededor de 4,000 soldados del ejército de Israel. Esto está en la versión Palabra de Dios para Todos, Primera de Samuel 4:12. Entonces miramos ahí que mataron casi a 4,000 soldados, casi a 4,000 hombres de Israel. Pero miramos también que hubo una segunda batalla. Hubo una segunda batalla. Y al pueblo de Israel, a los hijos del Señor, se les ocurrió llevar el arca al campo de batalla, porque miraron que era la costumbre de los guerreros filisteos y paganos llevar sus ídolos al campo de batalla para que los ayudaran. Y el pueblo de Israel quiso imitar a los filisteos al llevar al campo de guerra y de batalla el arca, porque los filisteos llevaban sus ídolos para clamar y para pedir ayuda en la guerra. Y el pueblo de Israel quiso hacer lo mismo y no tomó en cuenta verdaderamente a Dios. No entendieron que Dios es omnipresente, que está en todas partes al mismo tiempo, y que Él no es un Dios que se limita, Él no es un Dios limitado. Ellos creyeron que el poder de Dios estaba en el arca y no en Dios, y perdieron la segunda batalla. Perdieron la segunda batalla el pueblo de Israel. Y miramos en Primera de Samuel capítulo 4, en el versículo 10. En Primera de Samuel 4:10 dice la escritura: pelearon pues los filisteos e Israel fue vencido, y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad. Hubo una masacre en ese tiempo, pues cayeron de Israel 30,000. Mire lo que dice la escritura: murieron 30,000 soldados, 30,000 hombres guerreros murieron. En esa ocasión murieron 30,000 soldados, 30,000 guerreros. Elí fue líder 40 años.
Fue también juez y sacerdote, un hombre de edad de 98 años, y estaba ya ciego este hombre. Y en esa guerra murieron 2 de sus hijos. Dice en Primera de Samuel, ahí en el versículo 11, dice: y el arca de Dios fue tomada y muertos los 2 hijos de Elí, Ofni y Fines. Ellos murieron ahí en esa batalla también. Ahí murieron, cayeron ahí con los 32,000, hicieron parte de esa matanza. Murieron los hijos de Elí, y Elí ya era un hombre viejo de edad de 98 años y estaba ya ciego prácticamente. Y aconteció que alguien vino y le dio la noticia de lo que había pasado, de que habían atacado el ejército de Israel y que los filisteos habían matado a los hijos de Elí. Y cuando este hombre estaba dándole la noticia a Elí, dice la palabra que Elí cayó hacia atrás y se desnucó cuando recibió la noticia de que el arca había sido tomada por los filisteos, el arca había sido robada por los filisteos. Y ahí murieron los 2 hijos de Elí, Ofni y Fines. Y murió también con la noticia el papá, Elí. Él murió ahí. Dice en Primera de Samuel capítulo 4 en el versículo 18, dice: y aconteció que cuando hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado y había juzgado a Israel 40 años, había sido juez por 40 años. Elí había servido al pueblo, pero Elí cometió un error. Elí consintió de que sus hijos hicieran lo que ellos querían. Elí consintió, Elí no corrigió a sus hijos, y sus hijos murieron en esa batalla. Pero no solamente la muerte alcanzó a sus hijos, sino también lo alcanzó a él. Los hijos de Elí no tenían disciplina, los hijos de Elí no tenían honestidad, ellos no tenían pureza en el ministerio, no tenían disciplina, no tenían honestidad, no tenían pureza en el ministerio. Y Elí tampoco fue honesto ni respetó el ministerio que Dios puso en sus manos. Tengamos mucho cuidado, hermana y hermano. Si usted está ejerciendo un ministerio, si usted está sirviendo en la obra de Dios, hay que tener cuidado con lo que Dios nos ha encargado, con lo que Dios nos ha delegado para sacarlo adelante. Hay que tener mucho cuidado. Los hijos de Elí no tenían disciplina, no tuvieron honestidad, tampoco pureza en el ministerio. Y Elí tampoco fue honesto ni respetuoso con el ministerio que Dios había puesto en sus manos. Elí permitió que sus hijos practicaran cosas que no están bien. La inmoralidad, hermano. Sus hijos eran inmorales y por esta causa murieron en la batalla. Murieron también con ellos muchos soldados. Dice la palabra que murieron en esa ocasión, murieron muchos soldados, hermana y hermano. Y también esta situación llegó a Elí. Entonces lo que pasó con Israel se puede resumir con las palabras de la esposa de Fines, un hijo de Elí. Entonces lo que pasó en Israel se puede resumir con las palabras de la esposa de Fines, que dio a luz y antes de morir nombró a su hijo Icabod, que significa sin gloria. ¿Por qué? Porque perder el arca significa la ausencia de la gloria de Dios en Israel. Habían perdido la batalla, murieron muchos israelitas soldados, pero no solamente hicieron una matanza, sino que también se robaron el arca. Entonces,
Dice la palabra en Primera de Samuel, capítulo 6, en el versículo 1. Primera de Samuel 6:1. Miramos que el arca duró en manos de los filisteos, duró 7 meses, y ellos fueron afligidos con tumores y una plaga de ratones. Entonces ellos entregaron el arca en la ciudad de Kiriat Jearim en manos de Abinadab. Por 7 meses los filisteos cargaron el arca y empezaron a salir tumores. Empezaron a salirles tumores a los filisteos y empezaron las cosechas a ser invadidas de ratas. Y ellos por 7 meses empezaron a mover el arca entre las ciudades de los filisteos. Y a los 7 meses ellos llegaron a la ciudad de Kiriat Jearim y le entregaron ahí. Dice en Primera de Samuel capítulo 7 en el verso 1, en Primera de Samuel 7:1, y vinieron de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en la casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Para que guardase el arca de Jehová. Por 7 meses estuvo el arca paseándose entre las ciudades de los filisteos, pero en ese tiempo tuvieron tumores, los alcanzó una plaga, los alcanzó la enfermedad de tumores y la plaga de ratas. Y ellos, dice que devolvieron el arca, y cuando devolvieron el arca, hicieron ratas de oro y tumores de oro para devolver el arca. Aleluya. Dice el versículo 2 de Primera de Samuel 1:2. El arca permaneció en Kiriat Jearim durante mucho tiempo. Pasaron 20 años y todo el pueblo de Israel buscaba con ansiedad al Señor. 20 años el pueblo de Israel sufriendo porque no se podía gozar en la presencia del Señor, porque el arca no estaba con ellos. El arca no estaba en Jerusalén. El arca estaba en Kiriat Jearim durante mucho tiempo. Y dice la palabra en Primera de Samuel capítulo 7 en el versículo 2. Miramos que el arca permaneció en Kiriat Jearim durante mucho tiempo. Pasaron 20 años y todo el pueblo de Israel buscaba con ansiedad al Señor. Buscaban con ansiedad al Señor. Pasaron 20 años y el arca estaba ahí y no en Jerusalén. Y el pueblo de Israel anhelaba la presencia del Señor. Y fue cuando vino palabra de Dios a través del profeta Samuel, porque Dios guardaba silencio. Si usted mira Primera de Samuel, desde el capítulo 3 hasta el capítulo 7 hubo un silencio. Samuel no habló, Dios guardó silencio. Pero podemos mirar que a partir del capítulo 7, en el verso 3, Dios empezó a hablar a través de la vida del profeta Samuel. Dios habló a través del profeta Samuel para hacer un llamado al pueblo de Israel de que estaba pasando momentos difíciles. No es fácil, hermana y hermano, pasar tiempo sin la presencia de Dios. No es fácil sentirse uno que solo y abandonado, y que Dios no lo escucha, y que Dios no le atiende, y que Dios no le presta atención. Es muy duro sentirse uno sin la presencia de Dios, y el pueblo se sentía sin la presencia de Dios. En Primera de Samuel capítulo 7 en el versículo 3, ahí miramos cómo Dios habla a través del profeta Samuel y hace un llamado. Dios hace un llamado al pueblo de Israel porque está pasando un tiempo difícil, un tiempo muy duro. Yo no sé cuál sea su tiempo, no sé cómo sea este tiempo, si está pasando un tiempo duro, un tiempo difícil, un tiempo de mucha necesidad. Tenemos que examinarnos, tenemos que mirar qué está pasando con nuestras vidas, porque muchas veces
Vienen problemas a nuestras vidas porque nos hemos alejado de Dios, porque hemos hecho lo malo delante de la presencia de Dios, porque hemos caído en desobediencia, porque no hemos atendido el llamado y lo que Dios nos ha llamado a hacer, y caemos en desobediencia. Y la desobediencia delante de Dios es rebeldía y trae castigo, trae problemas a nuestras vidas. Por eso es que es bueno que usted y yo cada día nos examinemos delante de Dios y miremos cómo estamos delante de Dios, cómo está nuestro corazón, si estamos limpios de corazón, si estamos escuchando la voz de Dios y estamos en obediencia, o estamos levantando las manos y estamos orando y escuchando el mensaje cada viernes, cada domingo, pero también nos involucramos en otras cosas. ¿Qué hace cuando está sola, hermana? ¿Qué hace cuando está solo, hermano? Hay un Dios que nos mira. Hay un Dios que nos está mirando en todo tiempo. Solamente usted sabe cómo anda, hermana y hermano. Dios también lo sabe en esta mañana. En Primera de Samuel, capítulo 7, en el versículo 3, dice la palabra: habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Ahí estaba pidiendo Samuel al pueblo que se volviera a Dios de todo corazón, y que se olvidara de los ídolos, y que se olvidaran de esa vida pasada, para que viniera la paz de Dios, para que viniera el cambio a sus vidas. Dice el versículo 4: entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot, y sirvieron solo a Jehová. Los hijos de Israel quitaron a los Baales, a los ídolos, y a Astarot, y sirvieron solo a Jehová. Usted y yo fuimos llamados y rescatados para servir solamente a Dios. Usted y yo fuimos rescatados del mismo infierno, fuimos rescatados del pecado, del sufrimiento. Estábamos en Egipto como esclavos al pecado y a los vicios, pero hoy Dios nos ha dado libertad. Usted declárese libre, hermana. Usted declárese libre, hermano. Usted declare libertad para sus hijos. Usted declare libertad para su familia. Hoy domingo, aleluya, apláudale fuerte al Señor. El versículo 4: entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot, y sirvieron solo a Dios, a Jehová. Verso 5: Samuel dijo: reúnan a todo el pueblo de Israel en Mizpa, para que yo ruegue, para que yo ore por ustedes. Verso 6: el pueblo se reunió en Mizpa, consiguieron agua y la derramaron ante el Señor. De este modo empezaron un periodo de ayuno, oraron y ayunaron. No comieron ningún alimento ese día y ellos confesaron sus pecados, diciendo: hemos pecado contra el Señor. Así que Samuel sirvió como jefe de Israel en Mizpa. En la versión Palabra de Dios para Todos, fue en Mizpa donde el profeta Samuel comenzó a gobernar al pueblo, a los israelitas. Porque por 20 años el pueblo de Israel se estaba lamentando. Por 20 años sin la presencia del Señor estaban sufriendo. Ellos estaban lamentando, ellos estaban sufriendo, y el profeta Samuel los exhortaba para que se volvieran de todo corazón al Dios de pactos. Usted y yo servimos a un Dios de pactos. Pacte con el Señor, haga un compromiso de ser fiel, haga un compromiso de no apartarse nunca de su presencia, haga un compromiso de ser obediente hasta la muerte, hermana y hermano, para que su vida y su familia sea de bendición para las naciones, para que su vida sea de bendición para el ministerio, para las nuevas generaciones que vienen, para que usted sea de bendición. Hablo a todas las hermanas, a todos los hermanos, hablo también a la tercera ola. ¿A dónde está la tercera ola? Aleluya, gloria al Señor, gloria a Dios.
profeta les habló de volverse a Dios de todo corazón. Y la palabra volverse a Dios significa un verdadero arrepentimiento. Cuando el profeta Samuel les estaba diciendo, vuélvanse a Dios, les estaba diciendo, tengan un arrepentimiento genuino. Volverse a Dios significa un verdadero arrepentimiento. Para un verdadero arrepentimiento, ellos tenían que apartarse de Baal y de Astarot. Baal para ellos era como el Señor y soberano de un país, y el culto a Baal era depravado y también era inmoral. El culto a Baal era un culto depravado y lleno de inmoralidad. Astarot era una diosa compañera, diosa del sexo y de la fertilidad, y ellos tenían que apartarse de esos dioses porque era lo que ellos practicaban en la tierra que Dios les había dado para que fueran bendecidos. Pero cayeron en adorar a Baal, en adorar estatuas, hermanas y hermanos. Cayeron en la inmoralidad, cayeron en la perdición, no agradaban a Dios, y por eso tuvieron que pasar mucho tiempo sufriendo. Pasaron mucho tiempo sufriendo. Dice la palabra en Jueces capítulo 2, en el versículo 13. En Jueces capítulo 2, en el verso 13, y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Mire lo que dice la palabra. No se olvide de Dios, no nos olvidemos de la presencia de Dios. Él es el único y suficiente Salvador de nuestras almas. Él es el único suficiente y Salvador de nuestra familia. Él es el único y suficiente Dios para su vida y para mi vida. No hay otro Dios como nuestro Dios para bendecirnos y para amarnos y para perdonarnos y para ayudarnos tanto. Dios es bueno, Dios es grande en amor y grande en misericordia. Y hoy el Señor quiere tener misericordia de usted y de su familia. Hoy Dios quiere tener misericordia de mí, de mi familia, porque Él es bueno, porque Él es soberano, porque Él es príncipe de paz, porque Él dio lo mejor por usted y por mí, a su Hijo, para que muriera en la cruz y derramara su sangre preciosa para perdonar nuestros pecados. Él es el único que nos puede perdonar el pecado. Primera de Samuel, capítulo 7, en el versículo 7. Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel. Y al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos, porque se acordaron de los 20 años, porque se acordaron que ya no cargaban el arca, porque se acordaron de que no tenían la presencia de Dios. Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel. Y al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Verso 8. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde, para que nos libre de la mano de los filisteos. Los hijos de Israel sintieron temor, porque se acordaron de los 20 años de esclavitud, sirviendo a Baal y a Astarot. Y que también se acordaron que en las dos batallas habían perdido 34,000, en una casi 4,000 y en la otra 30,000. Y ellos se acordaron de que dos batallas habían perdido muchos soldados, y era difícil para ellos creer que podían salir con victoria de lo que venían a hacer los filisteos. No fue fácil, ellos estaban débiles, ellos se sentían cansados. No creían ellos en sus propias capacidades. Ellos estaban muy débiles y cansados. Es muy importante en el día de hoy creer que Dios es su Salvador, que Dios es el que le ayuda en la batalla, que Dios nos saca adelante.
Cuando usted y yo nos apartamos del pecado, cuando usted y yo nos arrepentimos, cuando usted y yo nos alejamos o le damos la espalda a lo que no le agrada a Dios. Era lo que Dios quería con el pueblo de Israel, que ellos le dieran la espalda a los ídolos y que ellos pidieran perdón por el pecado y que sirvieran de todo corazón a Dios. Pero antes de esta batalla, ellos ya habían despojado los ídolos y delante de Dios ya habían confesado sus pecados. Y en sus oraciones Samuel había pedido perdón a Dios por ellos. Dice en el versículo 9, en Primera de Samuel capítulo 7, en el versículo 9. En Primera de Samuel capítulo 7, en el versículo 9. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová oyó. Alcance victoria. Dios oye nuestras oraciones. Iglesia, jóvenes, familias, Dios escucha el clamor, Dios escucha la oración. Samuel clamó por el pueblo y dice la palabra que Dios lo oyó, que Dios lo escuchó. Versículo 10. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó, los confundió y fueron vencidos delante de Israel. Mire, Dios confundió a los filisteos. Dios los llenó de temor y los confundió. Y fueron vencidos. Hubo una victoria en el pueblo de Israel. Usted y yo somos hijos de Dios y Dios nos promete una gran victoria. Dios nos promete una gran conquista, hermana y hermano. Aleluya. Verso 11. Y saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo de Becar. Aleluya. Gloria al Señor. Miramos que cuando el pueblo de Dios se humilló y se apartó de los ídolos y del pecado, Dios hizo justicia. Samuel solamente oró nada más y el resto lo hizo el Señor. Samuel solamente oró, rogó, pidió a Dios que tuviera misericordia y tuvo misericordia. ¿Por qué? Porque miramos que cuando el pueblo de Dios se humilló y se apartó de los ídolos y del pecado, Dios hizo justicia. Solamente oró por ellos y Dios tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los confundió el Señor. Escuchó Dios la oración de Samuel. Verso 12. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen. Y le puso por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ha ayudado Jehová, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Ebenezer significa piedra de ayuda. Ebenezer significa piedra de auxilio, piedra de ayuda, piedra de auxilio. Quiere decir que después de la victoria era como un símbolo, la roca, para recordar la gran victoria que Dios había dado y que la salvación viene de Dios. Esa piedra puesta ahí entre Mizpa y Sen fue como un recordatorio de una gran batalla, de una gran victoria. Era algo simbólico para que se acordaran de lo que Dios había hecho. Usted y yo nos tenemos que acordar de lo que Dios ha hecho por la vida de cada uno de nosotros. Terminamos. Vamos al versículo 13. Vamos a terminar leyendo hasta el verso 17. Así que fueron sometidos los filisteos y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel. Y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. El pueblo de los filisteos no volvió al territorio
del pueblo de Israel. Verso 14, y los israelitas recobraron las ciudades, tomaron las ciudades que los filisteos habían tomado ante la región filistea, desde Crón hasta Gad. También hubo paz entre Israel y los amorreos. Palabra de Dios para todos, esta versión. Dice el versículo 15, dirigió Israel toda su vida. En el versículo 15 dice, Samuel dirigió a Israel toda su vida. Versículo 16, e iba de un lugar a otro como juez del pueblo. Cada año viajaba a Betel y a Gilgal y Mizpa y por todo el país, actuando como juez y gobernante del pueblo entre todas estas regiones. Y de donde gobernaba el pueblo, allí construyó un altar al Señor. Verso 17, pero su casa estaba en Ramat, a donde siempre regresaba y desde donde gobernaba al pueblo, y allí construyó un altar al Señor. Los filisteos fueron derrotados, hermanas y hermanos, y no volvieron a entrar al territorio de los israelitas. También recuperaron las ciudades que ellos les habían quitado y tuvieron una verdadera paz. Dios es el verdadero, Dios es el que nos da la verdadera paz. Tuvieron paz porque Dios es el que da la verdadera paz y el que da la verdadera salvación. Lo que podemos aprender es que el Dios de pactos se mostró como roca de misericordia y de salvación para su pueblo, porque se arrepintieron de sus pecados y se apartaron de los ídolos para servir íntegramente al Señor. Yo no sé de qué se tiene que apartar. Yo no sé qué tiene que dejar para recibir la misericordia de Dios, para recibir el favor de Dios. Miramos como ejemplo todo lo que pasó con el pueblo de Israel por adorar dioses falsos, por la idolatría, por los ídolos, por la vida desordenada que vivían. Pero cómo hubo un momento de arrepentimiento, hubo un momento de entrar en razón, y escucharon la exhortación de Samuel y permitieron que Samuel los gobernara y fuera juez. Dice la palabra que hasta que se murió fue fiel. Y Dios quiere levantar en Alcance Victoria Cali hombres y mujeres que sean fieles hasta la muerte, hombres y mujeres que se aparten de todo lo que no le agrada a Dios, hombres y mujeres que puedan confiar en la presencia de Dios, que puedan ser íntegros y leales, fieles a Dios, hombres y mujeres que rechazan toda servidumbre, toda esclavitud del enemigo, hombres y mujeres que pelean la buena batalla de la fe. Yo quiero que ahí donde usted está levante sus manos al Señor y vamos a orar. Él está aquí. Su presencia está aquí en este lugar. Su Espíritu Santo está aquí en este lugar. Yo quiero que usted ahí donde está, usted levante sus manos al Señor y empiece a clamar y empiece a orar. Reflexione en este momento y examine su vida. ¿Cómo anda delante del Señor? ¿Cómo está ejerciendo el ministerio? ¿Cómo lleva su matrimonio? ¿Cómo educamos a nuestros hijos? ¿Cómo es la relación en la familia? Oh Padre Santo, llena este lugar de su presencia y llena cada hogar, cada familia, Dios mío. Oro para que cada persona, cada familia que está escuchando esta palabra y que está viendo esta transmisión, Señor, pueda escuchar su voz, pueda entender que hay un Dios que nos ama, que hay un Dios que aborrece el pecado, que hay un Dios que aborrece la idolatría, que hay un Dios que aborrece, Señor amado, la maldad, la mentira, el engaño. Oh Padre de la gloria, gracias por su presencia, gracias por su fidelidad en esta hora, Dios mío, Señor. Padre, yo me humillo, yo me rindo delante de su presencia. Yo reconozco, Padre mío, que usted me ha llamado para bendecirme, que usted
me ha llamado, Señor amado, para fortalecerme cada día, para acercarme cada día al trono de su gracia. Dígale al Señor que perdone todas sus faltas. Dígale al Señor que lo llene de su presencia. Dígale al Señor que lo llene de su presencia. Pídale al Señor que lo fortalezca. Pídale al Señor su pronto auxilio, su pronto socorro. Dígale: Señor, aquí estoy delante de su presencia. Dígale al Señor que usted se humilla. Dígale al Señor que usted se rinde. Dígale al Señor que usted quiere hacer las cosas bien. Dígale al Señor que usted quiere permanecer hasta la muerte. Usted quiere llevar el ministerio. Usted quiere ser un hombre de Dios, una mujer de Dios hasta la muerte. Dígale al Señor que le ayude en los momentos de angustia, en los momentos de necesidad, en los momentos de la adversidad, en los momentos de todo ataque del enemigo. Que sea el Señor dándonos sus armas espirituales, que no son carnales, sino poderosas en Dios, para destruir toda fortaleza. Se caen las fortalezas, se caen los principados, las potestades. Se va de su vida la miseria, se va de su vida el temor, se va de su vida la ruina, se va de su vida la maldición del pecado y de la muerte. Se va de su vida toda culpabilidad, se va de su cuerpo toda enfermedad. Declárese sana, declárese sano, declárese libre de toda esclavitud del pasado. Declárese un hombre lleno del poder de Dios, una mujer llena de la autoridad y del Espíritu Santo de Dios. Bendiga su matrimonio, bendiga a sus hijos. El Rey te manda a llamar en esta. Aleluya. Toda duda se va en el nombre de Jesús. Toda inseguridad, toda incredulidad, todo lo que le esté robando la paz, todo lo que lo quiera oprimir, todo lo que lo quiera esclavizar, fuera de su vida en el nombre de Jesús. Declaro que su vida le pertenece al Señor. Declaro que sus hijos, su hogar, su familia le pertenece al Señor, y que el enemigo está vencido y que el enemigo está derrotado en el día de hoy. Aleluya. Adore lo que Él vive. Adore lo que Él vive. Adore lo que Él está trabajando. Él está obrando en nuestras vidas. Él escucha nuestro clamor, nuestra oración. Él sabe de lo que usted y yo tenemos necesidad, pero Él hace justicia, porque Él es fiel y justo para perdonar el pecado y para librarnos de toda maldad. Aleluya. Gracias, Dios mío, gracias. Bendice, bendice, alma mía, al Señor, y bendice todo mi ser su santo nombre. Dios mío, escucha el clamor y la oración de sus hijos. Dios mío, perdona, Señor, si alguien ha fallado. Si alguien, Dios mío, Señor, ha fallado. Si alguien, Dios mío, Señor, se ha desanimado. Si alguien, Dios mío, Señor amado, se siente triste en esta hora, ayúdale, Señor. En el nombre de Jesús, yo le doy gracias, Señor. Gloria al Señor. Dios les bendiga. Dios les bendiga, hermanos. Le damos gracias a Dios en este día, porque hasta aquí Dios nos ha ayudado. Amén, la fidelidad de Dios siempre ha estado ahí. Le damos gracias a Dios por esa palabra tan hermosa que ha ministrado cada corazón. Yo sé que allí en su casa Dios ha tocado su vida, hermano y hermana. Y bueno, queremos también compartirles los servicios que tenemos en esta semana, Eugenia. Tenemos hoy a las 4 de la tarde el servicio del New Gen, que es una generación hermosa que se está levantando. Ya tuvieron tremenda conferencia ellos, estuvieron unidos, hicieron videos. Bueno, una gran bendición, estuvo el New Gen. Están haciendo videos de TikTok, ¿no? Sí, están bien tremendos, están súper activos esos jovencitos. Bueno, y para el día jueves tenemos el servicio de mujeres. ¿A qué hora lo tenemos, Eugenia? Sí, tenemos invitadas especiales a las 6 de la tarde para que también te agregues a este gran grupo de mujeres unidas en el ministerio.
ese tenemos por vía Zoom. Les invitamos que estén pendientes en el Facebook, siempre colocamos el flyer con la invitación. Y para este jueves vamos a tener una tremenda sierva, una pastora de México. Entonces estén con su corazón abierto a lo que Dios quiere hacer. Y el viernes tenemos un servicio hermoso, un servicio de avivamiento a las 7 de la noche por YouTube, para que esté pendiente y no se pierda los servicios. Amén. Así es, y el domingo celebramos que Jesucristo vive. Así es, porque Cristo vive. Amén. Gloria a Dios. Bueno, y den un grito de júbilo allí en su sala, en sus casas. Aleluya. A las 11 de la mañana. Amén, a las 11 vamos a estar ahí nuevamente. Y bueno, ha sido un placer, Eugenia, compartir contigo este tiempo de servicio. Y yo sé que para cada uno de los que están allí también ha sido un tiempo especial. Y unidos como familia vamos a orar, Eugenia. Amén. Amén. Padre, te damos Aleluya, gracias Señor. infinitas en este día. Bendecimos tu santo nombre. Te damos gracias porque tu fidelidad siempre ha sido constante en nuestras vidas. Colocamos este día en tus manos. Nos vamos de este servicio, pero no de tu presencia. Amén. Amén. Dios les bendiga.